B. Bueno, la vez pasada, vamos a repetir muy rápidamente lo que hicimos la vez pasada. Estuvimos intentando hablar del concepto de variable aleatoria, ¿no? Entonces vamos a dar ese concepto. Mientras la pizarra importe bien, vamos a decir qué son las variables aleatorias. La vez pasada habíamos dicho que para poder definir este concepto necesitábamos primero definir qué es lo que nosotros entendemos por una función medible entre espacios probabilísticos. Entonces, para eso vamos a considerar, digamos, vamos a considerar dos espacios omega 1 con una sigma álgebra Z1 y omega 2 con una sigma álgebra Z2, espacios probabilísticos con sendas sigma álgebras Z1 y Z2. ¿Sí? Es decir, omega 1 es un conjunto, puede ser un espacio muestral, un conjunto muestral, ya no nos interesa mucho si es o no digamos, la reunión de todos los resultados de un experimento, simplemente es un conjunto, pero dentro de él, o sobre él mejor, está definida una sigma álgebra Z1. Recuerden lo que es una sigma álgebra, ¿no? Una familia de subconjuntos de omega en la cual está el vacío, y cada vez que haya un conjunto está también su complemento, y cada vez que demos una familia enumerable de subconjuntos de omega, está también la unión. Entonces, cualquier conjunto, cualquier de que cumpla las características va a ser una sigma álgebra. Entonces, vamos a decir que una función, vamos a considerar una función f, cuyo dominio es omega 1 y cuyo recorrido es un subconjunto de omega 2. ¿Sí? Vamos a decir que es, y lo ponemos de esta manera, sigma 1, Z1, Z2 medible. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo que es medible, pero con referencia a las dos sigma álgebras. ¿De acuerdo? Que es una función sigma 1, sigma 2 medible, si para cada vez que tengamos, si cada vez que B pertenezca a Z2, o sea, al espacio de llegada, se cumple que F-1 de B pertenece a Z1. Es una definición pues muy sencillita, pero tratemos de aclararla con un dibujito. Imaginémonos que yo tengo aquí el conjunto omega 1 y por aquí tengo el conjunto omega 2. Dentro de este conjunto hay una sigma álgebra, que la llamamos sigma 1, y dentro de este también hay una sigma álgebra que la llamamos Z2. Una función, pues es una función que en cada elemento de aquí, ¿cierto?, le está asociando un elemento del otro lado. Eso es una función en el sentido matemático común y corriente. Es decir, toma elementos de omega 1 y le está asociando a cada elemento de omega 1, le está asociando un elemento de omega 2. ¿De acuerdo? Esa es una función. Ahora, ¿cuándo es que esa función es sigma 1, sigma 2 medible? Para que eso suceda, quiere decir que si yo tomo aquí un cualquiera, un B, en este espacio, este es el B, pero ese B es un elemento de aquí de la sigma álgebra, o sea que el B pertenece a Z2,
¿sí? Si cada vez que yo tome uno de esos y calcule su imagen inversa, la imagen inversa de esto pues es un subconjunto por aquí, ¿cierto? Digamos algo así. Ese es la imagen inversa de B, pongámosle ahí algún colorcito. Entonces, F menos 1 de B. Entonces, si cada vez que yo tome aquí, este naranjita, lo tomo aquí en Z2, puedo garantizar que su imagen inversa está en Z1, o sea que es de aquí. Entonces, la función f es medible sigma 1, sigma Z1, Z2. Z1, Z2 medible. Es decir, pero eso tiene que cumplirse para todos los elementos de la sigma álgebra Z2. Recordemos por definición que es f menos 1 de B, porque es que nosotros estamos manejando la imagen inversa de B. Este es B y este es f menos 1 de B. Ahí tenemos el dibujito, ¿cierto? Este es f menos 1 de B. F menos 1 de B, por definición de lo que son funciones, es el conjunto de todos los x que pertenecen a omega 1, tales que f de x pertenece a B. ¿De acuerdo? El conjunto de todos los x de omega 1, o sea, todos los que sean de aquí, cuya imagen esté metida en B, es f menos 1 de B. Es la definición de imagen inversa a través de una función. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la definición es relativamente sencilla. Voy a hacer un ejemplo muy simple que aunque no es una sigma álgebra, sino solamente una álgebra, me va a aclarar las dudas. Por ejemplo, vamos a tomar los siguientes conjuntos, bien chiquiticos para que no sea complicada la cosa. Vamos a poner omega 1, omega 1 es el conjunto formado por los elementos A, B, C y D. Con la sigma álgebra dada por vacío AB, CD y omega 1. Y tomemos ahora omega 2. El conjunto formado por los elementos M, N, P, Q y R, con la sigma álgebra Z2 dada por vacío, el conjunto MN, el conjunto PQ, y el espacio omega 2. ¿De acuerdo? Y vamos a considerar la siguiente función. Entonces vamos a pintar aquí el omega 1. Omega 1. Y vamos a pintar por aquí el omega 2. Entonces aquí tenemos los elementos A, B, C y D. Esos 4 elementicos nada más. Y al otro lado tenemos los elementos M, N, P, Q y R. Y vamos a definir la siguiente función. La imagen del elemento A va a ser el elemento N. O sea que la imagen de A, es que me brilla mucho aquí la luz y no veo bien la pantalla. La imagen de A va a ser N.
La imagen de B también va a ser N. La imagen de C va a ser P. Y la imagen de D también va a ser P. Listo, ahí está la función, ¿cierto? Observen que para que sea función se requiere, primero, que el dominio sea todo el conjunto de partida, ¿de acuerdo? O sea, que ella tiene que estar definida para todos los elementos de omega 1. Claramente ahí está definida para todos los elementos de omega 1. Y segundo, que un elemento, que cualquier elemento de omega 1, o sea, del dominio, no tenga sino una única imagen. ¿Sí? O sea, si de un elemento de aquí salieran dos flechas para dos partes distintas, eso ya no sería función. ¿Ya? No importa si todos los elementos si algunos elementos de omega 2 no son imagen de nadie, eso no importa. Por ejemplo, en este caso el punto Q y el punto R no son imagen de ningún elemento de omega 1. Eso no importa. Lo que importa ahí es, digamos, en este caso lo que estaríamos diciendo es que esa función así definida no es una función sobreyectiva, pero eso no tiene nada que ver. Esa es la función F. Entonces, la imagen de A es N, la imagen de B es N, la imagen de C es P, la imagen de D también es P, ¿cierto? Y recordemos que, ¿cómo son los elementos de la sigma álgebra? Pues aparte del vacío y de omega, como lo vemos aquí, está en vacío, está omega 2, está mn, que es este, y está pq, que es este. O sea, la sigma álgebra en omega 2 está formado por el vacío, por este conjunto mn, por este conjunto pq y por este conjunto omega 2. ¿Sí? Esa es la sigma álgebra de omega 2. Ahora miremos cómo es la sigma álgebra en omega 1. Y la tenemos. Está formada por el vacío, por AB, o sea, por estos dos. Voy a pintarlo aquí. Y por estos dos. ¿Sí? Y además el vacío y todo omega 1. Bien. Para ver que esto es Z1, Z2 medible, entonces lo que debo yo ver es que no importa qué conjunto tome yo en Z2, si lo devuelvo, me va a dar un conjunto en la sigma álgebra Z1. Entonces hagamos una lista de los elementos de Z2, ¿sí? O sea, voy a poner aquí una lista de los elementos de Z2 y voy a calcular todas sus imágenes, sus preimágenes, mejor. Entonces aquí tengo una lista de los elementos de Z2. Está formado primero por vacío, segundo por Mn, tercero por PQ y cuarto todo omega 2. ¿De acuerdo? Por un lado. Ahora voy a calcular la imagen inversa de este. Voy a calcular la imagen inversa de este. Voy a calcular la imagen inversa del conjunto formado por P y Q. Y voy a calcular la imagen inversa de omega 2. Bueno, lo que yo debo verificar es que en todos los casos esa imagen inversa es un elemento de Z1. ¿De acuerdo? Bueno, primero que todo, la imagen inversa de vacío, pues obviamente es vacío, porque el conjunto vacío no tiene elementos, entonces no puede haber no hay ningún elemento en omega cuya imagen sea
sea, mejor dicho, sin imagen, mejor dicho. O sea que esto, trivialmente, esto es vacío. ¿Sí? Ahora miremos cuál es la imagen inversa de MN. Entonces aquí lo tenemos. La imagen inversa de M, pues no hay, o sea que es vacío. Y la imagen inversa de N hacia atrás es AB. O sea, en otras palabras, la imagen inversa de MN son todos aquellos elementos de aquí cuya imagen sea o M o N. Pero pues no hay ninguno que sea imagen, que tenga como imagen M. Entonces me van a quedar solamente los que tengan imagen N. Es decir, va a ser el conjunto formado por los elementos A y B. Y ahora miremos aquí el siguiente. La imagen inversa de PQ, ahí se ve. La imagen inversa de P son los elementos C y D. Y la imagen inversa de Q no hay ninguno. Entonces la unión es los que sean preimagen de P y los que sean preimagen de Q, es decir, solamente CD. Entonces ahí tenemos C y D. Y finalmente la imagen inversa de omega 2, pues es todos los que sean imagen de M, que no es ninguno, todos los que sean imagen inversa de N, que son AB, todos los elementos que sean imagen inversa de P, o sea, CD, y todos los que sean imagen inversa de Q, que no hay ninguno, y todos los que sean imagen inversa de R, que no hay ninguno. Es decir, son todos los cuatro que están aquí, por consiguiente eso es omega 1. Como ustedes pueden ver, estos son todos los elementos B, ¿cierto? Estos son todos los elementos B que pertenecen a esta sinoálgebra. Y como ustedes pueden ver, este pertenece a Z1, este también pertenece a Z1, este también pertenece a Z1 y este también pertenece a Z1. Conclusión. Para todo B que pertenezca a Z2, se tiene F-1 de B pertenece a Z1. Luego F es medible. Luego F es perdón, todo feo. F es Z1, Z2 medible. Bueno, el ejemplito está bonito, está bien hecho, solamente tiene un pequeño defecto. Y es que las Z1 y las Z2 que hemos tomado realmente no son sigma-álgebras, solamente son álgebras, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que como toda álgebra es una sigma-álgebra, no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, sí sirve como ejemplo de sigma-álgebras, pero pues es muy sencillito porque son poquiticos elementos, 4 y 5 nada más. Pero esto es cierto en general, aunque omega 1 y omega 2 sean infinitos. Si se cumplen esas condiciones, entonces podemos afirmar que las funciones son Z1, Z2 medibles. Bien. Es de mucho interés, o sea, el caso especialmente interesante para nosotros. Caso especialmente interesante es aquel en el que omega 2 es el conjunto de los números reales y Z2 es B, la sigma-álgebra de Borel. La sigma-álgebra de Borel. Ese es el caso que más nos va a llamar la atención a nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, la función f va de
de un conjunto omega con una sigma álgebra Z hacia el conjunto de números reales con la sigma álgebra de Borel. ¿De acuerdo? Ya no necesitamos un índice en el primer espacio, porque poníamos omega 1 y z1, pero porque teníamos dos espacios con la misma nomenclatura. Entonces ya no, solamente tenemos un espacio omega y con sigma álgebra z como espacio de partida, como conjunto de partida, como dominio de la función f. Y tenemos R con la familia de Borel, de la sigma álgebra de Borel, la familia boreliana, como espacio de llegada. Es decir, en este caso, claramente lo que nosotros estamos haciendo es que a cada elemento de omega le estamos asignando un determinado número real. ¿De acuerdo? Es decir, es en una situación más o menos como esta. Aquí tenemos a omega con su sigma álgebra z. Por aquí tenemos los números reales, ¿sí? Entonces, por aquí en alguna parte va a estar el 0, por aquí en otra parte va a estar el 1, por aquí en otra parte va a estar el menos 1. Y a cada elementico de aquí, a cada elemento de acá de omega, le estamos enviando a un número real. ¿De acuerdo? Una situación como esa, lo estamos mandando simplemente a números reales. No importa. Una situación como esa, claro, aquí tenemos la sigma álgebra de Borel. ¿Sí? En este caso. Aquí tenemos el conjunto con su sigma álgebra y aquí tenemos a R con su sigma álgebra. Digamos que la sigma álgebra usual típica para R es la sigma álgebra de Borel. Bien, entonces en este caso, aplicándole las cuestiones, la definición anterior, aplicándose a este caso, lo que estamos diciendo es que si yo tomo un boreliano cualquiera aquí, ¿cierto? Es un boreliano cualquiera, y lo devuelvo, entonces su imagen inversa aquí, sea lo que sea, va a ser un elemento de la sigma álgebra Z, ¿cierto? O sea que este elemento de aquí pertenece a esta sigma álgebra. Bien, esa situación particular, cuando eso suceda, vamos a simplificarle el nombre y entonces vamos a decir que en ese caso F se denomina Borel medible. En este caso, F se denomina, se dice, mejor que se dice porque es que se denomina, es como si le cambiáramos el nombre. Lo que nosotros queremos es calificarla con un apellido. Se dice Borel medible. ¿Sí? Esa es entonces para nosotros una de las definiciones más importantes en este momentico. ¿Qué son las funciones Borel medibles? Pues son simplemente funciones que van de un espacio muestral, de un conjunto muestral con una sigma álgebra, hacia el conjunto de los números reales con la sigma álgebra de Borel. Pero de tal manera que coge cualquier boreliano y lo devuelve a un elemento de la sigma álgebra del espacio de partida. ¿De acuerdo? La situación más común, más corriente, más frecuente de eso es la siguiente. La situación más corriente, y de hecho es la que nosotros vamos a estar manejando permanentemente, ¿sí? La situación más frecuente de funciones Borel medibles, es aquella en la cual, y esa es nuestro pan de todos los días, mejor dicho, es aquella en la cual la sigma álgebra es que a veces la pantalla como que se pega y no se deja arrastrar. Es aquella en la cual
Z, o sea, la sigma álgebra sobre omega, ¿cierto? Es igual a partes de omega. Es decir, con la otra notación, 2 a la omega. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos considerando sigma álgebras muy raras, sino las partes de omega que ustedes saben que es la sigma álgebra más grande que se puede definir sobre un conjunto cualquiera. Esa es la situación más frecuente. ¿Por qué? Porque en este caso, toda función, toda, pero absolutamente toda función, f, con dominio omega y con recorrido en R, mejor dicho, sí, un subconjunto de R, es Borel medible. Por eso es que es tan atractivo, ¿no? Pues la teoría de Kolmogorov no contempla, esto lo contempla simplemente como un ejemplo. La teoría, la definición dada por Kolmogorov es mucho más específica, menos general, digámoslo así, es la que nosotros dimos ahora. Pero este es un caso particular que es muy utilizado porque va uno a la fija, asegurándose de que cualquier función que yo defina, desde un conjunto muestral hasta los números reales, va a ser una función Borel medible. Y eso nos va a facilitar lo que va a venir enseguida, que es nuestra definición de lo que vamos a entender por una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Bien, pero observen que en cualquier caso estamos pensando siempre en que la f va, en este caso va de omega, con partes de omega, como variable, como sigma álgebra, hacia R, con la sigma álgebra de Borel. Esa es la situación más frecuente, la que no nos pone ningún problema, la que vamos sobre seguro en cualquier momento. ¿De acuerdo? Esta es la situación, como dijéramos. Ustedes casi no usan esa palabra, pero yo sí la uso mucho. Era la palabra de mi época. Es la situación chévere. ¿Sí? Porque es que ahí va uno tranquilo. Sabe uno que cualquier cosa que uno haga está bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces, es la situación bonita. Cuando f va del conjunto muestral omega, sea quien sea, con sus partes como sigma álgebra, hacia R con la sigma álgebra de Borel. Eso es el colmo de las cosas fáciles. Bien. Tener en cuenta eso, ¿no? Eso estaba planteado en los apuntes como un ejercicio, pero se ve aquí claramente que así es. ¿Por qué? Porque primero, pues tenemos una función f que va de omega hacia r, como lo teníamos en la definición. Segundo, para que sea Borel medible, tenemos que ver que cualquier b que yo tome en la sigma álgebra de Borel, o sea, cualquier boreliano que yo tome, su imagen inversa debe estar en la sigma álgebra de omega. Pero como la sigma álgebra de omega es parte de omega, entonces no importa lo que sea la imagen inversa del b que yo tome en Borel, ¿cierto? Siempre voy a caer en un subconjunto de omega, y ese subconjunto obviamente es de las partes de omega. De manera pues que de una manera trivial se está cumpliendo la definición de lo que es una función Borel medible. De hecho, en estadística, esto es lo que siempre se hace. O sea, ya nosotros no vamos a hacer estadísticas con funciones, digamos, con sigma álgebras raras en los conjuntos, ¿no? Por lo general siempre estamos trabajando partes de omega y siempre estamos trabajando los borelianos en R. De manera pues que entonces esto es aplicable a la estadística 100% y prácticamente todos los casos de estadística obedecen a esta situación. Por eso es que es bien importante este resultado. Por ser tan importante, lo voy a marcar como resultado importante, es decir, un resultado estrella.
¿De acuerdo? Entonces es una estrella, pero una estrella bien brillante. Entonces es lo que hay que tener en cuenta para el futuro, porque es que es el que nos garantiza que podamos hacer estadística con variables aleatorias. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos el siguiente teorema que es bien... bueno, antes del teorema, vamos a ver lo que se entiende por variable aleatoria. Entonces, esta es una definición muy importante. Variables aleatorias. ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por una variable aleatoria? ¿Qué? Consideremos, vamos en otro colorcito para que resalte. Consideremos un conjunto muestral omega. Puede ser conjunto simplemente, no necesita apellido y ya sabemos quién es. Consideremos omega con una cierta sigma álgebra Z, sea la que sea. En particular, si son partes de omega, pues mucho mejor. ¿Cierto? Entonces, vamos a entender como variable aleatoria. Entenderemos como variable aleatoria definida sobre omega o definida en omega. Cualquier función y a propósito vamos a usar otra letra, una X mayúscula para denotar la función, ¿sí? Que está definida sobre omega con su sigma álgebra, es decir, el dominio es el espacio muestral omega, pero sin despegarse después de la sigma álgebra, esto es fundamental, y cuyo codominio, o sea que este vaya hacia el conjunto de los números reales de, ¿sí? Que sea por el modible, que sea por el esa es la definición formal de lo que se entiende por una variable aleatoria. Es una función cuyo dominio es omega, cuyo recorrido es un subconjunto de los reales, ¿cierto? Considerando pues la sigma álgebra de Borel en R y una sigma álgebra cualquiera en omega. Entonces cualquier función que sea Borel medible. Es decir, si vamos a la definición anterior, quiere decir que es una función que devuelve borelianos en elementos de la sigma álgebra de omega. ¿De acuerdo? Esa es nuestra definición formal matemática de lo que es una variable aleatoria. Claro, ese es un concepto que no es fácil de manejar para todo el mundo, pero para los matemáticos como ustedes tiene que ser algo entendible, fácilmente manejable. Por esa razón, como mucha gente usa la estadística, pero no tiene formación matemática, entonces digamos que uno puede dar una imagen un poco, como dijéramos, popular, ¿cierto? De lo que hace una variable aleatoria, que es coger elementos de un espacio de omega y darle valores reales, pero con una cierta probabilidad a cada valor que ella toma. O sea, era lo que nosotros decíamos al comienzo en la clase anterior, cuando estábamos hablando de variables aleatorias en el sentido común, en el sentido dado para todo el mundo, que es una función que toma valores
es una función que a cada elemento de un conjunto muestral le asigna un valor, pero con un determinado grado de probabilidad. Pero eso es apenas como una formita, como una manera muy sencilla, muy simple, desdibuja un poco las cosas, ¿cierto? De lo que es la definición formal que nosotros tenemos. Pero a la larga, con eso es que nosotros vamos a ir a hablar en el futuro con la estadística. Bien. No sé, uno podría pensar, por ejemplo, un ejemplito podría ser un ejemplo bien sencillo, ¿sí? Supongamos que omega es el conjunto formado por cara y sello, ¿sí? Que es el, digamos, conjunto de resultados al lanzar una moneda. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi conjunto omega. Está formado solamente por dos puntos que son cara. Perdón, al contrario, para que le pueda dibujar bien las cosas. Los conjuntos que yo tengo son cara y sello. Este es uno, este es el otro. Observen que ese omega nada tiene que ver con números. Nada tiene que ver con números. Pero voy a poner aquí el conjunto de los números reales. Por aquí tengo el 0 y por aquí tengo el 1. Y le voy a asociar la cara con el 1 y el sello con el 0. ¿Sí? Ese es un ejemplo muy típico. Es decir, con cara gano, entonces le pongo el 1, con sello pierdo, le pongo el 0. ¿De acuerdo? Un ejemplo típico. Bien, aquí tenemos el conjunto de los números reales y tenemos la sigma álgebra de Borel, que eso es una cosa súper gigantesca. ¿De acuerdo? Una cosa súper gigantesca. Y aquí voy a considerar ese conjunto omega, ¿cierto? Y como sigma álgebra aquí voy a poner partes de omega. También situación muy frecuente, partes de omega. O sea que lo que yo tengo aquí es vacío, el conjunto cuyo único elemento es la cara, el conjunto cuyo único elemento es el sello, y todo omega. Bueno, la función x para nosotros en este caso es esta. Esa es la variable aleatoria, ¿cierto? Que nos está mandando elementos del espacio omega hacia números reales. Claro, hay muchísimas, no es la única. Yo también podría decir, por ejemplo, que cara valga 1500 y que sello valga pi, por ejemplo. ¿Por qué no? Sí, también. Cualquiera de todos esos valores. O sea, que variables aleatorias lo que hay es por infinidades. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo haría uno para probar que la imagen inversa de... O sea, ¿cómo hacemos para ver cómo haríamos para ver que x menos 1 de b, o sea, la imagen inversa, pertenece a z para cualquier b que pertenezca a los borelianos? Porque eso es lo que nosotros necesitamos para ver que eso es una variable aleatoria. Pues sencillo. A ver si hace eso. Pues sencillo. En B, digamos, si yo considero borelianos en B, no hay sino
digamos, 3 tipos de borelianos en B. ¿De acuerdo? Entonces, la solución es la siguiente. Digamos que todos los borelianos de B se pueden clasificar en 3 o en 4. 1, 2, 3, en 4. Se pueden clasificar en 4 clases. Digamos, llamémoslo así. Digamos, clase A, digamos, los que no contienen ni a 0 ni a 1. Digamos esto para que no piensen que es una O. Este es el 0. ¿Sí? Los que no contienen ni al 0 ni al 1. B. Los que contienen solo al 0. Solo al 0. C. Bueno, esta es otra C. No es la, pongámosle D. D. Los que contienen solo al 1. Y E. Los que contienen al conjunto 0, 1. Y no hay más. Piensen y verán. Aquí está, digamos, unos que son de este tipo, digamos un boreliano así, que no contienen ni a 0 ni a 1. Otros que son de este tipo que solo contienen al 0. Otros que son de este tipo que solo contienen al 1. Otros que son de este tipo que contienen al 0 y al 1, y por allá cualquiera otro que no contiene a ninguno. Entonces no hay sino 4 tipos de borelianos. Pues los borelianos son infinitos, ustedes saben, una familia súper infinita, mucho más grande que los números reales. Pero los podemos clasificar en esos 4. Inmediatamente ustedes se dan cuenta que si yo calculo, no es con F, sino con X menos 1 de los del tipo A que no contienen ni al 0 ni al 1, pues al devolverlos al otro lado no contienen nada, entonces son vacíos. Su imagen inversa es vacío. X menos 1 de B, los que contienen solamente al 0, entonces su imagen inversa va a ser S. No hay nada más sino un solo conjunto ahí, que es S. O sea, esto es el conjunto formado por S. Los que contienen solamente al AD, o sea, los de la forma D, esos van a tener como imagen inversa C, y los que contienen ahí tienen como imagen inversa todo omega 1. Es decir, ¿sí? Cualquiera que sea, todos estos son elementos de partes de omega, que era la imagen que estábamos manejando a la izquierda. De manera pues que, como ustedes pueden ver, ese es un ejemplo típico de una variable aleatoria. Y si ustedes lo definen de cualquier otra manera, cualquier número real N, cualquier número real S, T o lo que sea, siempre su imagen inversa va a cumplir estas propiedades. Es decir, que cuando yo tome como sigma álgebra de omega, bueno, este 1 sobra, ¿no? No tiene ningún 1. Cuando yo tome cualquier omega, si tomo partes como boreliano de omega, tomo sus partes, cualquier función que yo defina, que sea función obviamente, cualquier función que yo defina de omega hacia R va a ser una variable aleatoria. Eso es una cosa bien interesante.
sea que entonces las variables aleatorias lo que van a hacer es asignarle un número real a los resultados de un experimento. ¿Listo? Eso es. ¿Sí? Las variables aleatorias, como esta, ¿no? Cuando z es parte de omega, y aunque no lo sea, ¿sí? Cuando z es parte de omega, aunque no lo sea, asignan un valor real a los resultados, a cada resultado de un experimento aleatorio. Muy interesante la cosa, ¿no? De un experimento aleatorio. Entonces, en la vida real hay otros ejemplos, como el siguiente. Ejemplo. Seleccionar aleatoriamente un estudiante de matemáticas, de la carrera de matemáticas, cualquiera, ¿sí? Y asignarle su edad. Listo. Ya. Entonces lo que uno tiene aquí es el conjunto de todos los estudiantes de matemáticas. Ese es omega, ¿sí? Y la función que va de omega hacia los números reales es un numerito aquí que lo podemos llamar, por ejemplo, t igual a la edad del estudiante seleccionado. En este caso, la edad, pues, si la vamos a cumplir si la vamos a medir en años cumplidos, tendríamos por aquí el número 16, el número 17, el número 18, 30, 35, pongamos hasta 40. Entonces, en ese caso, los números que se pueden asignar son los números 16, 17, 18, 19, 30, hasta 40, que son las edades de los estudiantes. Si hay un estudiante de 15 años, pues extendemos la escala hasta 15, por abajo. Y si hay uno de 80 años, lo extendemos hasta 80. ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplo típico de lo que es una variable aleatoria, como la estamos considerando en este momento. Después vamos a ver, bueno, nada, en este curso no. Lástima que no hay manera de hacerlo en otro curso. Se podría ver que se puede hacer una extensión del concepto de variable aleatoria que estamos dando aquí hacia otra clase, que es cambiar el R por un conjunto generalmente finito de valores. Pero con cada valor le estamos asignando una probabilidad. Entonces, guarda en esencia el concepto de variable aleatoria, porque a cada elemento de omega le está asignando un resultado, pero el resultado que se está asignando no es un número real. Pero sí se parece bastante a esta situación, porque ese número real se asocia con un nivel de probabilidad. Cuando eso usamos así, vamos a tener otra clase de variables aleatorias un poco más general, que no se basa en la matemática, que se llaman variables aleatorias categóricas. Y esas variables aleatorias categóricas, pues, son muy usadas en la vida real, en estadística, pero son, digamos, un poco complejas de manejar desde el punto de vista matemático, porque es que con ellas no se puede hacer matemáticas. ¿Sí? Con ellas se
Pueden hacer otro poco de cosas, pero no se pueden hacer las matemáticas que nosotros comúnmente hacemos con lo que nosotros llamamos variables aleatorias. Pues es tanto así que hay cursos completos de variables aleatorias categóricas, es decir, de datos que provienen de variables aleatorias categóricas, y podríamos hacer una estadística un poco diferente con datos categóricos. Esos cursos existen, pero son unos cursos aparte de lo que nosotros estamos viendo aquí, porque lo que estamos viendo aquí es solamente aquellas situaciones en las cuales podemos usar la matemática para estudiar las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos un teorema muy, pero muy interesante, que es el siguiente. Este teorema, digamos que como que nos autoriza para hacer un poco de cosas. Teorema muy importante, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Consideremos un conjunto omega con una cima álgebra z y una función de medida p. Pues por supuesto, si le ponemos p es porque hay una probabilidad, ¿sí? Entonces esto es un espacio probabilístico. Es decir, en otras palabras, z es sigma álgebra sobre omega y p es una medida de probabilidad definida en omega. ¿De acuerdo? Supongamos ahora que x de omega z hacia r por L es una variable aleatoria, en el sentido de lo que hemos definido anteriormente, ¿sí? Es una variable aleatoria. Bien. El teorema afirma lo siguiente. X induce una probabilidad. Es decir, X da origen a una medida de probabilidad, ¿sí? Probabilidad. La vamos a llamar P, pero le vamos a poner un subíndice para hacer énfasis en que X es la que la está induciendo, ¿cierto? Induce una medida de probabilidad P de X en el espacio RB, de manera que R con la cima de la L y con esa función P de X que deberíamos de ponerla aquí como más mayúscula, ¿sí? Porque es la medida en general. De manera que R beta P de X es un espacio probabilístico. Espacio probabilístico. Y ven lo interesante. Tengo un espacio probabilístico omega zeta p, como dice aquí. Sea omega zeta p, un espacio probabilístico.
y sea x de omega en R con sus respectivas álgebras una variable aleatoria. Entonces, X induce una probabilidad P sub X sobre este espacio y lo convierte en un espacio probabilístico. Casi nada, pues, ¿cierto? Bueno, la demostración de esto. Teorema la vamos a demostrar. Primero que todo, hagamos un dibujito que nos ayude a entender las cosas. Yo tengo aquí mi espacio omega con mi sigma álgebra z acá y una función p. Recuerden qué es lo que hace una función p. Una función p es una probabilidad, o sea que la función p lo que hace es, cortamos esta línea, ponemos más bonita. La función p lo que hace es a cada elemento que yo tengo aquí, que sea de este z, ¿cierto? Le va a asignar un número entre 0 y 1. Por aquí está el 0, por aquí está el 1. ¿Sí? O sea, la función P realmente tiene como dominio Z. O sea, ella realmente viene desde aquí, desde Z. ¿Sí? Coge cualquier elemento de Z, que es esa bolita que está ya rayada, y a esa bolita le asigna un determinado valor. Por otro lado, como yo sé que tengo los números reales por aquí, ¿cierto? Y por aquí están los números reales, el 0 y el 1 y tal cosa, ¿cierto? Y tengo entre ellos una variable aleatoria x. ¿Qué es lo que hace la x? Pues a cualquier elemento de omega le asigna un elemento de R. Pero de tal manera que la X es Borel medible. O sea, yo tengo aquí también en la sigma álgebra de Borel, que está acompañando a R. Y entonces, pensemos en lo siguiente. Yo lo que necesito es una función P de X que está definida en el espacio RB. O sea, una función que esté definida aquí y que sea de probabilidad. Luego yo lo que necesito es una función que venga de aquí a aquí. Esa es la función que vamos a llamar la función P de X. ¿Sí? Va a coger elementos de R y le va a asignar, o va a coger borelianos y les va a asignar una probabilidad que también va a ser en el 0. Entonces, obsérvese que si yo tomo un boreliano cualquiera aquí, cualquiera, no importa cuál sea el boreliano que yo tome, ¿ve? Ahí lo tengo, ¿ve? Entonces yo puedo, usando la función inversa x, ¿cierto? Que es la que nosotros llamaríamos x menos 1, cojo la función inversa y entonces este boreliano lo mando para acá. Y ahí tengo el x menos 1 de b. ¿Sí? El b estaba en R, pero lo devuelvo por x a la menos 1. Entonces, su imagen inversa va a ser un elemento, un subconjunto de omega. Pero como yo sé que la x es variable aleatoria, cualquier boreliano que yo tome de aquí va a ser un elemento de z. De manera pues que entonces esto que yo acabo de construir aquí es un elemento de z. Y si es un elemento de z, entonces él va a tener aquí una imagen que es la probabilidad p por esta función de probabilidad de x menos 1 de b. Y ese número está aquí. Es un número real. Bueno, entonces lo que primero le viene a uno a la cabeza, y eso es lo que va a funcionar, es a este b que está aquí, asignémosle este valor. O sea, observando la gráfica, se sugiere definir
para cada B de B, para cada B de B, definir P sub X de B, que esa está definida aquí, miren, P sub X de B, ¿sí? O sea, la imagen que está aquí, esta es la que nosotros llamamos P sub X de B. Se sugiere definir P sub X de B como la P, que esa va de omega hacia los reales, de X a la menos 1 de B. O como quien dice, es lo mismo que decir P compuesto X menos 1 de B. ¿Sí? La compuesta de dos funciones. La función P, que era la función de probabilidad que conocíamos desde omega, y la función X menos 1, que es la función que va de R con los borelianos hacia omega con su sigma alfa. Eso no es ninguna demostración, ¿no? Esa es la idea como digamos que nos nace en la cabeza de cómo deberíamos definir esa función P sub X de la que estamos hablando. Bueno, hay que ver ahora sí la demostración. Entonces, lo primero que podemos anotar es P sub X es una función bien definida. ¿Por qué uno puede definir funciones ahí a la topa tolondra? Cualquier cosa. Pero cuando uno lo hace así, pues puede que no le salga bien. Nosotros tenemos que ver que si lo definimos de esa manera, está bien definida. Para ver que una función está bien definida, lo que debemos mostrar es que si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Es decir, para ello debemos tomar, sean A y B, que pertenecen a los borelianos. De acuerdo con eso se tiene que, tenemos que ver, supóngase, que P sub X de A es igual a P sub X de B. Entonces lo que nosotros tenemos que llegar a ver es que A es igual a B. Bueno, P sub X de A igual a P sub X de B implica lo siguiente. Se tiene entonces que P de X menos 1 de A es igual a P de X menos 1 de B aplicando la definición de la P sub X que estamos construyendo. Pero como P es una función ya bien definida, como P es bien definida, que es una función de probabilidad, ¿no? Es bien definida, se tiene X menos 1 de A igual a X menos 1 de B. Y aquí también, como X es una función bien definida, entonces X menos 1 está bien definida. Como X es bien definida, también lo es X menos 1. Es la inversa de también lo es X menos 1, por ser imagen de X, que es una función bien definida. Así que X menos 1 de A igual a X menos 1 de B implica A igual a B. Y entonces, del hecho de haber supuesto que P sub X de A es igual a P sub X de B, llegamos a la conclusión de que A es igual a B. Un resumen de
de P sub X de A igual a P sub X de B, se deduce A igual a. Luego P sub X está bien definida. Luego P sub X está bien definida. Bien. Primer paso. Segundo. Ese era uno, ¿no? Segundo. Debemos ver que P sub X cumple las propiedades usuales de una función de probabilidad. O sea, tenemos que ver que P de B es mayor o igual que 0 para todo B de beta, de la B bonita de Borel. Segundo, hay que ver que P de todos los números reales es 1. Y tercero, hay que ver que la probabilidad de una unión enumerable de conjuntos disyuntos borelianos es la suma de las probabilidades. Si se cumplen todas esas cosas, entonces efectivamente P sub X será una función de probabilidad. Entonces, segundo, debemos ver que P sub X de B es mayor o igual que 0 para todo B que pertenece a B. Bueno, esto es inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque es inmediato, por lo siguiente. Es P sub X de B es lo mismo que decir P de X menos 1 de B. Y como P es una probabilidad, entonces P de cualquier cosa es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, pues P es probabilidad. Perfecto. Tercera cosa que tenemos que probar es, se debe ver que P sub X de los números reales es 1. Entonces, como siempre, hagamos P sub X de los números reales. ¿Qué es esta cosa? Bueno, pues P sub X de los números reales es P de X menos 1 de los reales. Pero X menos 1 de los reales es la imagen inversa de todos los números reales, que eso es omega. O sea que esto es lo mismo que decir P de omega. Y esto vale 1, pues P es una probabilidad. Eso vale 1, pues P es probabilidad. No queda sino una cosa por probar, ¿cierto? Y es lo siguiente. Consideremos una familia completa, sea B1, B2, B3, etcétera. Una familia disyunta y enumerable de elementos de B. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que calcular es P sub X de la unión desde igual 1 hasta infinito de B. Bien, esa unión se puede escribir entonces de la siguiente manera, siempre aplicando la definición. P de X menos 1 de la unión
desde igual 1 hasta infinito de B sub I. Esta unión es disyunta, entonces le puedo poner ahí un puntito. ¿Sí? Eso es cierto por la misma definición. Ahora, pero por propiedades de la función inversa, esto es P de X, eso es P de por propiedades de la función inversa, la imagen inversa de una unión es la unión de las imágenes inversas. O sea que esto es igual a la unión desde igual 1 hasta infinito de X menos 1 de B sub I. Y como P esto es una propiedad de funciones inversas. Esa es una propiedad que cumple todas las funciones inversas. Ahora, pero esto yo lo puedo escribir como es la probabilidad de una unión disyunta, ¿cierto? Entonces lo puedo escribir como la suma desde igual 1 hasta infinito de las probabilidades de los X menos 1 de B sub I. ¿Y ahí qué es? Eso es por el hecho de ser P una probabilidad. Pues P es una probabilidad. Entonces, al ser P una probabilidad, cumple que la probabilidad de una unión es la suma de las probabilidades, cuando la unión es disyunta. Ah, bueno, pero entonces le volvemos a aplicar ahora la definición. Esta es la suma desde igual 1 hasta infinito de P sub X de B sub I, por definición. Y entonces, en definitiva, hemos probado que la probabilidad sub X de la unión de los B sub I es la suma de las probabilidades sub X de los B sub I, con lo cual se completaron todas las propiedades para que P sub X sea una verdadera función de probabilidad. Así pues, P sub X es una función de probabilidad. Y ahora está definida desde los números reales con la álgebra de Borel hacia el intervalo 0,1 con cualquier función de probabilidad. Bueno, teorema pues sí, no es que sea complicada su demostración, pero el teorema sí es básico, porque nos muestra que siempre que tengamos una variable aleatoria, podemos inducir una función de probabilidad sobre los números reales. Es decir, con esto, con las variables aleatorias, convertimos a los números reales en espacios de probabilidad. Cosa bien interesante. ¿De acuerdo? Bien, esta función obviamente, digámoslo aquí, cambiemos de... Bueno, ahí se acaba la demostración, ¿cierto? Entonces ahora podemos decir lo siguiente. Como P sub X es una probabilidad sobre los números reales, sobre R, con la álgebra de Borel ¿sí? Entonces es una medida finita. Recuerden que nosotros habíamos dicho por allá atrás que toda probabilidad es una medida finita. Además quedó probado aquí arriba, pues ya probamos que P sub X de R es 1. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que una probabilidad es una medida finita cuando la medida de todo el conjunto omega es una cantidad finita. En este caso particular, pues es una cantidad finita porque vale 1. Luego eso es una medida finita. Pero además, por ser una probabilidad, bueno, por ser una medida finita, entonces es una medida Lebesgue. Entonces, P sub X es una medida de Lebesgue. De Lebesgue sobre R.
sobre los números reales. Y al ser una medida de Lebesgue, según un teorema que nosotros vimos por allá atrás, tiene una función de distribución, ¿cierto? Y existe entonces una función de distribución llamémosla F mayúscula, también le vamos a poner un subíndice, porque también está dependiendo de la variable aleatoria, que va de los números reales hacia los números reales, tal que, como nosotros ya sabemos, tal que la probabilidad, su X, de cualquier intervalo de la forma AB sea igual a F sub X de B menos F sub X de A. Nosotros ya sabemos que eso existe, ¿cierto? Eso ya sabemos que nosotros lo sabemos, que siempre que tengamos una probabilidad que sea Lebesgue, vamos a encontrar una función de distribución para esa probabilidad. También recíprocamente habíamos demostrado que cada vez que tengamos una función de distribución sobre que sea función de distribución, pues como todas, es decir, monótona, no decreciente y además de eso continua por la derecha, si esa función de distribución está acotada por los valores 0 y 1, entonces es una función de distribución de probabilidad. Ya que podemos aplicar todo lo que hemos dicho hasta el momento, de más atrás. En particular se cumple lo siguiente. Bueno, esto también se cumple digamos, esto es consecuencia también de esto. Esto es consecuencia, eso ya lo habíamos demostrado, pero también es consecuencia de que la probabilidad del intervalo menos infinito a sea igual a F sub X de A. ¿De acuerdo? Es consecuencia de eso. Bien. Vamos a dar una pequeña definición, ¿sí? Entonces, supóngase que X, vamos a cambiar de color para que no nos confundamos. Esta es una definición. Sea X de omega con su sigma álgebra Z hacia R con su sigma álgebra Borel, ¿sí? Una variable aleatoria. Una variable aleatoria. Entonces vamos a decir diremos que X tiene distribución f de X si se cumple que la probabilidad del intervalo menos infinito, pongámosle X, así, está dada por F sub X de X. Y en tal caso escribimos, que X tiene distribución F de X. Esa es una notación, ¿cierto? Que vamos a usar de aquí en adelante. Cuando nosotros escribamos X y ese ganchito, esa culebrita F de X,
estamos diciendo que X tiene distribución f de X, y eso significa que la probabilidad del intervalo que empiece menos infinito hasta X sea f de X. Vamos a hacer una notación que va a simplificar esto, ¿sí? Una notación. Puesto que X menos 1 de un intervalo B, voy a escribirlo aquí a este lado, puesto que X menos 1 de un intervalo B es igual al conjunto de todos los X que pertenecen a omega, tales que X de X pertenece a B, entonces realmente decir, por ejemplo, digamos, se tiene que P sub X de B sería P de X menos 1 de B, y eso sería la probabilidad del conjunto de todos los X que pertenecen a omega, tales que X de X pertenece a B. Pero esta es una notación un poco compleja. Entonces, pero sí nos va a servir para lo siguiente. Se tiene esto, y en particular, P sub X de B, perdón, P sub X del intervalo que empieza en menos infinito y termina en X, así, sería, de acuerdo con esto, P del conjunto de todos los X que pertenecen a omega, tales que menos infinito menor que X de X, y esto menor o igual, pongámosle aquí otra letra, pongámosle un A, y entonces tales que esto es menor o igual que A. Pero si nosotros miramos eso, esto así, yo lo puedo simplificar de esta manera. Lo que se simplifica, es decir, por notación, lo vamos a escribir así, como la probabilidad perdón. No, hay algo mal ahí. Hay algo mal aquí, perdón. Todo esto está mal. No me internet. Eso es la probabilidad de X menos 1. Ahora sí. Del conjunto que teníamos aquí arriba. Probabilidad del conjunto de los X. Me volateé aquí. Esto es la probabilidad de X menos 1 del intervalo que empieza en menos infinito y termina en A. Lo cual por definición va a ser igual. Entonces quitemos esto de aquí. Lo cual por definición es igual a la probabilidad de, esto es el conjunto de todos los X que pertenecen a omega, tales que menos infinito menor que X de X
menor o igual que A. Cerramos. ¿Sí? Y entonces esto se acostumbra más bien a escribir de esta manera. Empieza a molestar la internet y empieza esto. Entonces esto más bien se acostumbra a escribir así. Es... No, se dañó el internet, pero ya va a acabar. Esto es la probabilidad de que menos infinito menor o igual que X, menor o igual, perdón, menor estrictamente que X, menor o igual que A. ¿Sí? Y esto es una notación más abreviada. Notación abreviada. De manera pues que entonces en adelante, así pues, se tendrá que decir, que X tiene distribución f de X, ¿sí? Equivale a decir que la probabilidad de que X sea menor o igual que A, porque pues siempre va a ser menor que sí, siempre va a ser mayor que menos infinito, es igual a F sub X de A. Esa es una notación mucho más simple. Entonces, de ahora en adelante no nos vamos a poner a escribir esas cosas tan complicadas, sino que escribimos así nada más. Y de aquí también se deduce lo siguiente. De aquí también se deduce que la probabilidad del intervalo, digámoslo así, AB, sea igual a probabilidad, para escribirlo más bien así, A menor que X, menor o igual que B. Entonces es mucho más fácil escribir esto, uno lo entiende más. Y es que decimos que la variable aleatoria toma valores entre A y B. Y eso está dado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, por f sub x de B menos f sub x de A. Bueno. Hemos dado entonces con esto una cantidad de resultados bien importantes relacionados con las variables aleatorias. De aquí en adelante, las variables aleatorias van a jugar un papel muy importante en todo lo que vamos a hacer, no solamente en este curso, en su próximo curso de teoría estadística, sea con el profesor que sea, en este momento lo tiene la profesora Yuri, pero en el próximo curso de teoría estadística ustedes van a ver muchas más cosas acerca de las distribuciones de variables aleatorias. Un curso de teoría estadística es prácticamente un curso de todas las propiedades que tienen las variables aleatorias y sus distribuciones, y que son fundamentales para poder hacer estadística. Nosotros, pues hasta aquí hemos dado una definición general de lo que son las variables aleatorias, ¿cierto? Y nos falta, digamos, para rematar eso, conocer algunos casos particulares de funciones de distribución de variables aleatorias, de funciones de distribución. Hemos cubierto hoy, digamos, este capítulo séptimo, que son variables aleatorias, lo que es la variable aleatoria. Este es el ejercicio que ya les había dicho, pero que quedó resuelto en la clase de hoy. El teorema que vimos, ¿cierto? Para que ustedes lo miren con calma, la demostración de ese teorema. Bueno, faltó decir cuándo una variable aleatoria es discreta y cuándo es continua, entonces con eso arrancaremos en la próxima clase. Faltaron estas propiedades también. Y eso es lo que yo les decía ahorita en esta anotación que acabamos de decir.
Es claro que x menos 1 de AB significa conjunto de todos los omegas que pertenecen, de todos los x que pertenecen, o de los w que pertenecen a omega, tales que xw pertenece a B, o lo que él dijo, aquí está más bonito, está más claro que lo que yo dije en clase. Es x menos 1 de AB es el conjunto de todos los A menores o iguales que x de W menor o igual que B, por lo cual podemos escribir, en cambio de poner todo esto, ponemos esta cosa así, y eso se simplifica como P de A menor o igual, P de A menor que X menor o igual que B. De la misma manera podemos hacer todos estos. Bueno, nos falta redondear esas cositas, y aquí tenemos lo que dijimos, una variable aleatoria x de omega en R tiene distribución f de x, lo que escribimos así, si se cumple que P sub x de x está dado por P de x menos 1 en infinito de x, o sea que eso es P de x menor o igual que x, o sea que es F de x. Bueno, ya casi terminamos esta unidad. Lo que nos queda es conocer algunas distribuciones, como les había dicho. Vamos a mirar algunas, las más básicas y elementales, porque ustedes en su siguiente curso de teoría estadística van a hacer un estudio mucho más exhaustivo de todas estas cosas. Y prácticamente estamos al portal ya casi de terminar el curso. Bien. Vamos a